Meter de lleno en una historia alucinante, la de cómo la crisis de un país entero puede darle la vuelta por completo a su literatura en muy pocas décadas. Vamos a ver cómo la novela española pasó de estar un poco anquilosada a una explosión de creatividad total, antes de que la historia, de repente, la mandara a parar. Y todo empieza con esta pregunta, que es la clave de todo. Imaginemos por un momento que las historias que un país se cuenta a sí mismo para entenderse, de repente dejan de funcionar. Ya no sirven. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué nueva historia, qué nueva narrativa pueden hacer de esas cenizas? A ver, para entenderla, ¿qué se lió? Primero tenemos que ver cómo estaban las cosas antes, porque a finales del siglo XIX la novela en España no se escribía de cualquier manera, no, seguía unas reglas muy claras. Y aquí los tenemos. En el ring, por así decirlo, había dos pesos pesados, los dos importados de Francia. Por un lado, el realismo. Su objetivo era ser como una cámara de fotos, un espejo de la realidad, contar la vida de la burguesía, sus costumbres, sus problemas, todo con mucho detalle y objetividad. Y luego estaba el naturalismo, que era como el hermano oscuro del realismo. Iba un paso más allá y decía, ojo, que nuestro destino está escrito en los genes y en el barrio donde nacemos. Una visión bastante más cruda, más determinista. Y si hay un nombre que define esta época, uno solo, ese es Benito Pérez Galdós, el gran gigante. Y este número, 46, pues es el increíble, el monumental número de novelas que forman sus episodios nacionales, un proyecto de locos para contar la historia de España. Es el símbolo perfecto de la ambición de esa literatura. Pero claro, como suele pasar, la fórmula se agota. Llega un punto en que tanto detalle, tanta descripción objetiva, pues empieza a perder fuelle. Ya no conectaba con lo que la gente sentía. Se había creado un vacío, y ya se sabe, la literatura, como la naturaleza, odia el vacío. Algo nuevo estaba a punto de estallar. Y la llegada de esa nueva generación no fue una transición suavecita. ¿Qué va? Fue una erupción, una auténtica rebelión artística que nació directamente de una catástrofe nacional. Fijaos en esta conexión tan directa entre historia y literatura. En el 98 ocurre lo que se conoce como el desastre. España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y esto no es solo una derrota militar, no. Es una humillación, un shock que deja al país en una crisis de identidad brutal. ¿Y la respuesta? Casi inmediata. 4 años después, en 1902, ¡boom!, se publican 4 novelas clave que lo cambian todo. Es la generación del 98 que entra en escena. ¿Y de qué escribían estos nuevos autores? Pues básicamente de todo lo que los realistas habían ignorado. Dejaron de mirar tanto hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Les obsesionaba la intrahistoria, o sea, la vida de la gente normal, la que no sale en los libros de historia, pero que es la que de verdad hace un país. Se preguntaban todo el rato por el problema de España, con una autocrítica feroz. Y sobre todo sus libros están llenos de angustia existencial, de preguntas sobre la vida, la muerte, Dios, un pesimismo muy profundo. Claro, para romper con lo de antes había que romper también las formas. Y aquí llega Miguel de Unamuno, da un golpe en la mesa y se inventa la nívola. ¿Y qué era eso? Pues su manera de decir, mira, se acabó la tontería del realismo. En sus nívolas lo que importaba de verdad eran las ideas, los conflictos filosóficos de los personajes. La trama, las descripciones, eso era secundario. Si hasta el propio Unamuno se metía en la historia a discutir con sus personajes. Una locura maravillosa. Y la otra gran bomba la lanzó Valle Inclán, el esperpento. Su teoría era genial. Decía que para retratar la realidad trágica de España no servía un espejo normal, plano. Había que usar uno cóncavo, como los de Feria del Callejón del Gato en Madrid, de esos que te devuelven una imagen deformada, grotesca, porque según él, solo a través de esa deformación se podía ver la verdad más profunda y crítica del país. Vale, la intensidad del 98 fue un bombazo, súper necesaria. Pero claro, una se pregunta, ¿se puede escribir siempre así, desde la angustia? ¿Es sostenible? Pues la respuesta llegó con un nuevo cambio de guardia, con un grupo de gente que tenía una visión del arte y de la vida radicalmente diferente. Y aquí, cambio de tercio total. Entran en escena los novecentistas, la llamada generación del 14. Y su llegada es un volantazo, un alejamiento consciente y deliberado de toda la agitación emocional y el pesimismo de sus mayores. Es que esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? Es el día y la noche. Donde los del 98 estaban obsesionados con el alma de España, los del 14 miraban a Europa. Donde los primeros eran todo pasión y subjetividad, los segundos eran cerebro y racionalidad. Y esto es fundamental. Los del 98 le escribían a la nación para sacudirla, mientras que los del 14 creían en un arte para minorías, para una élite intelectual que pudiera apreciarlo. Esta frase es, vamos, el ADN de la generación del 14.
Se acabó el drama, se acabaron los sentimientos a flor de piel, ahora lo que se lleva es la cabeza fría, el rigor, el análisis. La novela se convierte en un objeto de precisión, de inteligencia, con un estilo pulcro y elegante. El arrebato deja paso al intelecto. Y si pensábamos que ya se había experimentado suficiente, agarraos, porque la cosa se acelera. Entramos en los años 20 y la novela se convierte en un auténtico laboratorio de experimentación. Pero curiosamente, la novela de esta época no va en una sola dirección. Se parte en dos caminos muy distintos. Por un lado, tenemos la vía vanguardista pura. Autores como Rosa Chacel o Max Schaub hacen una prosa que Ortega y Gasset llamó deshumanizada. Ojo, que deshumanizada no significa cruel, ¿eh? Significa que el centro ya no es el drama humano, sino el juego, el ingenio, el arte por el arte. Pero a la vez, por otro camino, hay una corriente que no abandona el compromiso social, con una prosa mucho más directa que denuncia la dura realidad de la época. Y todo esto, toda esta efervescencia, esta búsqueda, esta explosión de creatividad que hemos visto en apenas 30 años, se para, en seco. El gran experimento literario español en todas sus formas, desde la más juguetona hasta la más comprometida, fue interrumpido de la forma más brutal posible. Simplemente, la historia se metió por medio. La guerra civil lo rompió todo, rompió el país y, por supuesto, rompió su cultura. El exilio, la muerte, la censura, ese vibrante laboratorio de ideas que era la literatura española, cerró sus puertas de golpe. Es curioso, ¿verdad? Empezamos esta historia con una crisis, la del 98, que provocó una increíble revolución en las letras. Y la terminamos con otra crisis, la guerra, que lo silenció todo. Y la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿y ahora qué? Después de la devastación, una vez que el humo se disipó, ¿con qué palabras, con qué tipo de novela se podía empezar a contar la nueva y rota historia de España?